El día de hoy vamos a estudiar integración impropia y básicamente en la práctica, básicamente vamos a aplicar el concepto de límite. Eh, Recordemos que para que la integral de una función exista, pedimos que sea continua en un intervalo finito. Me refiero a la integración definida, ¿verdad? En este caso, tenemos la integral de, de la función f en un intervalo infinito, en intervalos infinitos. ¿Qué puede ocurrir? Que em, podemos estar considerando que la función, por ejemplo, tenga discontinuidades y entonces estamos dividiendo el intervalo de integración en, en intervalos en donde garanticemos que la función sea continua. Tenemos aquí en este libro de Larson, ya es una edición bastante vieja, pero bueno, de todos modos sigue siendo válido esto. Eh, Tenemos tres casos. El primer caso es si la función es continua en el intervalo que va de a más infinito. ¿Cómo definimos esta integral? Integramos de la misma manera que cuando tenemos un intervalo finito y al final, cuando evaluemos el resultado de la integral, tomamos el límite cuando b tiende a infinito de la integral de la función. Si f es continua en un intervalo que va de menos infinito a b, básicamente la definición es la misma que la del primer caso, ¿verdad? Excepto que recuerden ustedes que esta integral se define, vamos a pensarlo con una función f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Entonces, en el segundo término, que es en donde estaríamos evaluando en a, es en donde vamos a calcular este límite, cuando a tiende a menos infinito. Y aquí, si la función es continua en todos los números reales y queremos integrar sobre todos los reales, entonces dividimos a la integral como en el intervalo de menos infinito a c y de c a más infinito, donde c es cualquier número real, y cada una de estas integrales las evaluamos de acuerdo a los casos 1 y 2 y obtendríamos el valor de la integral. Si estos límites existen, entonces decimos que la integral impropia converge. En el caso contrario, entonces diríamos que la integral diverge. Vamos a resolver algunos ejemplos. Bien, vamos a calcular esta integral en el intervalo de 1 a infinito. Tendríamos 1 entre x, la única singularidad que tiene la función 1 entre x es en 0. Entonces, en este caso, en el intervalo de 1 a más infinito, es una función continua y resolvemos la integral. Entonces, tendríamos la integral de 1 a infinito de 1 entre x de x. Sabemos que la derivada del logaritmo es justo 1 entre x, entonces tenemos logaritmo de x. No es necesario el valor absoluto, puesto que estamos en un intervalo en donde todos los números son positivos y evaluaríamos aquí, lo correcto es escribirlo así. Evaluaríamos de 1 a b cuando b
tiende a más infinito. Entonces, tendríamos el límite cuando b tiende a más infinito de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0 y lo que queda es logaritmo natural de b cuando b tiende a infinito es más infinito. Por lo tanto, esta integral diverge. Vamos a calcular esta integral. Entonces tendríamos la integral de e a la menos x diferencial de x es igual a menos e a la menos x. Esta es la función que es la integral. Lo voy a escribir así, evaluado de 0 a infinito. Y luego vamos a aplicar la definición de la integral impropia, que es el límite cuando b tiende a más infinito de menos e a la menos b menos, con el menos de evaluar el límite inferior es más, e a la menos 0. Bueno, eso da 1. Entonces, si recordamos la forma de menos la exponencial, ¿verdad? Que sería así. Por acá está el eje X. Cruza el eje Y en 1. Entonces, cuando X o cuando B tiende a más infinito, la función tiende asintóticamente a 0. Entonces, todo este límite tiende a 0 y e a la 0 es 1 y por lo tanto esa integral impropia tiende a 1. Significa que, pensándolo geométricamente, ¿verdad? Que el área debajo de la gráfica de la función y sobre el eje X en el intervalo de 0 a más infinito es 1. Esa área es 1. Vamos a resolver el ejercicio 16. Esta integral se resuelve por partes. A es positivo para que justamente cuando X tiende a infinito, esta integral, esa exponencial converge a 0. Entonces, vamos a resolver la integral indefinida y después de que tengamos el resultado, vamos a evaluar esta integral impropia. Tenemos la integral de e a la menos a por x, seno de b por x, diferencial de x, con a positiva. Tenemos u, es logarítmica, no hay función logarítmica, no hay algebraica, sí hay trigonométrica. Entonces, u la tomamos como seno de b por x y db como e a la menos ax diferencial de x. Entonces, la diferencial de u es coseno de b por x por b, diferencial de x, y b en este caso es menos e a la menos a por x entre a. Es la integral, entonces queda menos e a la menos a por x entre a por seno de b por x menos la integral
de B de U. Voy a escribirlo así. B entre A por E a la menos A por X, coseno de B por X, diferencial de X. Esta nueva integral otra vez es por partes. La voy a poner con otro color nada más para distinguir los cambios. En este caso, U sería coseno de B por X. Entonces, la diferencial de U es menos B seno de B por X, diferencial de X. La diferencial de B es E a la menos A por X, diferencial de X. Y B es igual a E a la menos A por X entre menos A. Resolvemos y tendríamos el primer término lo voy a copiar tal cual. Más B entre A. Y es U por B menos la integral de B de U tenemos la misma integral de la que partimos y entonces pasamos el término en amarillo del lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo, quedaría 1 más B al cuadrado entre A al cuadrado por la integral es menos E seno de B por X y queda menos B entre A al cuadrado E a la menos AX coseno de B por X y finalmente despejamos. Entonces, y tendríamos A al cuadrado entre A al cuadrado más B al cuadrado, después de hacer la suma de estas, después de simplificar esta expresión y pasarla al lado derecho por lo mismo que teníamos antes. Ya que tenemos la integral indefinida, habría que agregar la constante de integración, pero en este caso es irrelevante. Vamos ahora a evaluar la integral impropia, que los límites van de 0 a infinito, de E a la menos AX, seno de B por X, diferencial de X, y ya que tenemos resuelta, es el límite cuando B tiende a más infinito de este número menos A
entre a al cuadrado más b al cuadrado es una constante, entonces lo voy a escribir incluso antes del límite, menos a entre a al cuadrado más b al cuadrado. Y ahora evaluamos a, hay que usar una letra distinta, una K. Tendríamos entonces E a la menos A por K por seno de B por K menos B entre A por el coseno de B por K. Menos la función evaluada en 0, que al evaluar la exponencial en 0 queda 1 por, al evaluar seno en 0 da 0 y al evaluar coseno en 0 da 1, entonces quedaría menos b entre a, con este menos da más b entre a. Ahora, seno y coseno son funciones periódicas, son oscilantes, entonces no se puede determinar a qué valor tienden cuando k tiende a infinito, pero como esta exponencial tiende a 0 cuando k tiende a infinito, entonces tendríamos que este factor tiende a 0 y por lo tanto todo el primer término tiende a 0 y el valor de la integral entonces sería menos a entre a al cuadrado más b al cuadrado por b entre a. B entre a y quedaría menos b entre a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a verificar que ese signo menos sea correcto. Efectivamente, aquí hay un error. Este signo menos lo factoricé, por eso quedó aquí menos a, y entonces aquí debe de ir más b entre a, más b entre a. No. Sí, más b entre a. Y entonces, cuando se evalúa el límite superior menos el límite inferior, este signo más en realidad cambia a menos. Aquí entonces va un signo menos y acá más. Y ahora sí, ya este es el valor de la integral. Otro ejemplo. La integral de 0 a infinito de seno de x entre 2 diferencial de x. La integral de seno de x entre 2 es 2 por coseno de x entre 2. Con signo negativo, ¿verdad? Evaluamos de 0 a infinito, usamos la definición de la integral impropia, y entonces es la función evaluada en el límite superior. El 2 es una constante, entonces lo dejo fuera. Es el límite cuando b tiende a más infinito de coseno de b entre 2
de coseno de b entre 2 menos el límite evaluado en 0, que sería coseno en 0, que es 1. Ahora, aquí el problema es que coseno es una función periódica. Entonces, va a estar oscilando. Cuando b tiende a infinito, queda indeterminada. Entonces, esta está indeterminada. Por lo tanto, no podemos conocer el valor de la función, es decir, este límite no existe y podemos decir que eh, que la integral diverge. O no existe. Vamos a revisar el segundo caso para integrales impropias, que es con discontinuidades infinitas. Tenemos estas discontinuidades infinitas, pensemos en el caso de las asíntotas. Pensemos en la función f de x igual a 1 entre x menos 2. Esa función va a tener una discontinuidad por asíntota en x igual a 2. Entonces, la hipótesis es, si f es una función continua en un intervalo a que va de a a b, cerrado en a y abierto en b, y en b tiene una discontinuidad infinita, entonces esta integral se calcula como el límite cuando c tiende a b por la izquierda de la integral de a b de la función. Nos acercamos a b por la izquierda porque justamente como los valores de x están entre a y b, tendríamos que acercarnos a b, bueno, suponiendo que b sea mayor que a, ¿verdad? Tendríamos que acercarnos a b por la izquierda. El segundo caso es muy parecido, pero ahora la discontinuidad infinita está en a, entonces calculamos el límite cuando nos acercamos a A, pero por la derecha, suponiendo otra vez que A es menor que B. Y en el caso de que haya discontinuidades y f es continua en este intervalo que va de A a B, excepto en algún punto C, en el que hay una discontinuidad infinita, si este intervalo lo dividimos en estas dos integrales en donde el punto de discontinuidad justamente es C. Si cada una de estas integrales converge, entonces la integral de A a B converge también. Vamos a resolver esta integral. Hay una asíntota en x igual a 0 y entonces tenemos la integral de 0 a 1 x logaritmo natural de x diferencial de x. Vamos a hacer lo mismo que en uno de los ejercicios pasados. Vamos a resolver primero la integral impropia, la integral indefinida, y después vamos a resolver la integral impropia. Tenemos u es x, la diferencial de b es logaritmo de x. Ah, no. Aquí la sugerencia es logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial en ese orden para u, ¿verdad? En este caso sí tenemos una función logarítmica, logaritmo de x, entonces db es x de x.
La diferencial de u es igual a 1 entre x diferencial de x. B es x al cuadrado sobre 2. Y resolvemos. Entonces es u por b menos la integral de b de u, que queda x al cuadrado sobre 2 logaritmo de x, y quedaría la integral de x, ¿verdad? Que es x al cuadrado sobre 2, más una constante, que en este caso es irrelevante. Entonces, tenemos que la integral de 0 a 1 de x logaritmo natural de x diferencial de x es igual a el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de la integral, que es x al cuadrado entre 2 logaritmo natural de x menos x al cuadrado sobre 4 evaluada de c a 1. Y si evaluamos en 1, el logaritmo natural en 1 da 0. Este término al evaluarlo se anula y quedaría únicamente menos un cuarto. Menos de c al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de c menos c al cuadrado entre 4. Cuando c tiende a 0 por la derecha. Entonces, si c tiende a 0 por la derecha, esta cantidad tiende a menos infinito, pero esto, c al cuadrado está tendiendo a 0, y entonces toda esta expresión tiende a 0. En este caso, podemos concluir que la integral converge a menos un cuarto. Resolvamos el ejercicio 34. Aquí hay una discontinuidad en x igual a 1. Entonces, esta integral debemos escribirla como la integral de 0 a 1 más la integral de 1 a 2 Para resolverla, primero calculemos la integral indefinida. Bueno, si hacemos un cambio de variable simple en donde u sea x menos 1, la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Entonces, esta integral, si vemos el integrando como u a la menos 4 tercios,
La integral sería u a la menos 1/3 por, eh, por un, entre menos 1/3 que es menos 3, ¿verdad? Entonces, esta integral es igual al límite cuando c tiende a 1 por la izquierda de 1 entre, y aquí evalúo c, ¿verdad? Porque sería el límite superior de c menos, no, es el resultado de la integral. Menos 3 entre c menos 1 a la 1/3 menos la función evaluada en 0, que sería esta, que es menos 3 entre menos 1 a la 1/3. Esa sería la primera integral. Y la segunda, más el límite cuando, vamos a llamarle b, cuando b tiende a 1 por la derecha, de la integral, que sería, ahora es el límite superior, que es 2, entonces es menos 3 entre 2 menos 1 a la 1/3 menos la función evaluada en b, que quedaría menos 3 entre b menos 1 a la 1/3. Déjenme poner aquí corchetes. Aunque algunos en el caso del primer límite, el segundo término ya no depende de c, y en el caso del segundo límite, el primer término no depende de c, pero vamos a escribirlo de esa manera. Entonces, si c tiende a 1 por la izquierda, esta cantidad diverge, ¿verdad? Tendería a, más infinito por los signos, ¿no? Aunque tengamos aquí una constante, pues no importa porque este término diverge. Y aquí, aunque tengamos una constante, también este límite, cuando b tiende a 1 por la derecha, tiende esto a menos, esta cantidad sería una cantidad, aunque muy, muy pequeña, pero negativa. Entonces, con este signo es menos infinito. A ver, entonces ya para terminar, aquí este término tiende a más infinito, porque si nos estamos acercando al 1 por la derecha, entonces b menos 1 es una cantidad positiva, aunque muy pequeña. Como en el numerador tenemos una cantidad negativa, este cociente sería negativo y con el signo menos sería positivo. Entonces, esta cantidad tiende a más infinito y por lo tanto la integral diverge.